Muy buenas tardes, profesora. En nuestro grupo y mi persona le vamos a exponer sobre la huella de carbono. Sabemos que en el contexto actual de la crisis climática global que estamos representando el día de hoy, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el dióxido nitroso se han convertido como los principales responsables del calentamiento global. Vemos que sus consecuencias son evidentes: el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, los fenómenos extremos que ocurren, afectando esto tanto a la salud humana como a la economía. Sabemos que la economía siempre está ligada como a todo lo que ocurre en el mundo. Frente a ese panorama, es importante que nosotros podamos medir el impacto ambiental, o sea, que nosotros podamos medir y ver qué tan bien estamos con eso. Para ello, uno de los indicadores más utilizados es la huella de carbono. La huella de carbono básicamente lo que realiza es la cuantificación de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de una actividad o una institución. En el caso de nuestra investigación, estas son expresadas en toneladas de CO2 equivalente. Este indicador lo que nos permite a nosotros es identificar las áreas de mejora y así poder diseñar estrategias para la mitigación más efectivas. Sabemos que las instituciones educativas juegan un papel crucial porque abarcan muchos estudiantes en sus actividades diarias, pero también ellos pueden ser modelos de sostenibilidad e incluso pueden brindar educación ambiental a las personas estudiantes de los colegios. Por ello, esta investigación tuvo como propósito cuantificar la huella de carbono del Colegio Humanístico Costarricense Campus Omardengo, ubicado en Heredia, en el año 2023. Se analizaron las fuentes como el consumo eléctrico, el gas LP, el transporte del personal administrativo, los residuos sólidos, el mantenimiento de áreas verdes y el uso de papel. Nuestro objetivo en esta investigación no fue como ofrecer un número, o sea, simplemente no queríamos decir estas son las toneladas equivalentes totales. Nosotros, en cambio, queremos ofrecer un diagnóstico ambiental más integral que busque fortalecer esa cultura ecológica del colegio y que lo podamos orientar a futuras acciones sostenibles. Ahora pasamos a los objetivos de la investigación. Para ello tenemos el objetivo general, el cual fue analizar la huella de carbono del colegio a partir de sus principales fuentes de emisión en el 2023, para poder así generar información que sea confiable para poder tener una gestión ambiental institucional más efectiva. De este objetivo general se desprenden tres específicos, el cual el primero es identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ya sean directas e indirectas del colegio. El segundo es cuantificar la huella de carbono de la institución por medio de la recolección de datos para su estimación con base a las actividades directas e indirectas. El tercero es proponer las estrategias de reducción y fortalecer el compromiso institucional con la sostenibilidad. En conjunto, el estudio lo que busca es concientizar sobre el impacto ambiental de las actividades diarias y así promover unas acciones concretas hacia una educación más sostenible, que esté alineada con los principios de economía ecológica. Ahora bien, a partir de lo hablado por mis compañeros, ahora cabe mencionar la parte medular teórica del trabajo, en este caso con el marco teórico. Primeramente cabe mencionar el tema de la economía ecológica, la cual es una corriente que es transdisciplinaria, la cual busca replantar el crecimiento económico desde los límites biofísicos del planeta. Cabe mencionar que a diferencia de la economía tradicional, esta integra dimensiones ecológicas, termodinámicas y éticas, reconociendo que la economía humana es solo un subsistema de ecosistemas global. Este fue la definición que estipuló Robert Carranza en 1997. Fue pionero, pero también se intenta contrastar con la vista en clase de Walter Penge, el cual enfatiza que esta disciplina estudia las relaciones entre economía y naturaleza a partir de los flujos de materia, energía y residuos, es decir, del metabolismo social. Hablando de hecho del metabolismo social, según Víctor Toledo, en el 2023 lo definió como la sociedad intercambia materia, energía e información con la naturaleza, enfocando a ayudar a entender los impactos ambientales como el de la huella de carbono o el consumo energético. Posteriormente se encuentra la huella de carbono, el cual se define por el IPC de 2007 como la medición de la total de emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero expresadas en CO2 equivalente.
la cual sirve como una herramienta que cuantifica el impacto ambiental de las actividades humanas y de una institución educativa en este caso. En esta investigación se calculó siguiendo los lineamientos del GHG Protocol, como lo mencionaron mis compañeros, lo cual permitirá interpretar los resultados no solo como datos técnicos, sino como indicadores de responsabilidad ambiental. Por último, está la sostenibilidad institucional, cual según el PNUMA en 2019, este consiste en integrar la sostenibilidad en la gestión interna de la organización, promoviendo eficiencia, ética y resiliencia. En el contexto educativo, eso implica no solo reducir el impacto ambiental, sino también, por otro lado, formar conciencia ecológica en la comunidad académica. Ok, ahora hablando un poco de las fases metodológicas y de la metodología en general, nosotros seguimos, eh, nosotros nos enfocamos bajo el estándar GHG Protocol, que es uno de los estándares más utilizados para la cuantificación de la huella de carbono. Sin embargo, es importante mencionar que debido a que vamos a cuantificar las emisiones de una institución educativa, estas no siguen una cadena de producción de bienes convencional. Por eso se hizo importantes adaptaciones a esta metodología para propiamente poder cuantificar las emisiones de las actividades que vamos a seleccionar. Para eso se seleccionaron 6 actividades. Lo que es la energía eléctrica, el gas licuado, el uso del gas licuado, el mantenimiento de zonas verdes, el transporte, el consumo de papel y los residuos. Y ahí en el cuadro no me voy a detener mucho en esto, pero son las distintas fases que nosotros realizamos para encontrar las emisiones del Colegio Humanístico de Campus Omartengo. Entonces aquí en la parte de la metodología se va a utilizar la fórmula base del cálculo de la huella de carbono, que es el dato de la actividad, o sea, la cantidad de recursos que utiliza una actividad específica en un cierto periodo determinado por su factor de emisión, por el potencial de calentamiento global, que ese va a ser, tiene que adaptarse si el gas está en otro tipo de gas diferente al CO2. A partir de esta fórmula se desagregan las fórmulas, pero que al final de cuentas es la misma lógica, nada más que como que más específicas para la actividad en sí. Eso lo encontramos en diferentes artículos y tesis que calcularon esas actividades para ciertas empresas, especialmente en colegios, que nos ayuda a cuantificar de una mejor forma las emisiones de CO2. Empezando, por ejemplo, con la electricidad, que es el consumo de los kilowatts en aquellas actividades que utilizan electricidad, como la iluminación, el aire acondicionado y refrigeración, son los kilowatts por su factor de emisión y se pasan a toneladas. Y el gas LP, esta fórmula es un poco más extensa, pero sigue la misma lógica, nada más que se hacen ciertas conversiones para poderlo expresar de una mejor forma. Entonces, en el primer paso fue pasar las libras de libras a kilogramos, después de kilogramos a metros cúbicos, para posterior pasarlo a litros. Es importante pasarlo a litros porque el factor de emisión está expresado en kilogramos de CO2 por litro. Entonces es importante pasarlo a litros para ya posteriormente aplicar su factor de emisión y pasarlo a toneladas. El transporte y el mantenimiento, como utilizan gasolina, son los litros del combustible, se multiplica por su factor de emisión y se divide en toneladas. Igual, por ejemplo, en los residuos, que aquí la particularidad es que se multiplica por 21, que es el potencial de calentamiento global, ya que los residuos emanan metano. Y el papel, por su parte, son las resmas por 3. 3 es para pasar de resmas a kilogramos. Encontramos que en promedio una resma pesa 3 kilogramos. Para posterior a multiplicarlo por factor de emisión y pasarlo a toneladas. Entonces, a través de esas fórmulas, nosotros pudimos cuantificar las emisiones por las actividades para en sí sacar las emisiones totales del colegio, que se estimó en un total de 15,02 toneladas de CO2 para el año 2023. De estas, la electricidad, el transporte fue la que más contribuyó, emanando 5,97 toneladas de CO2.
ya que ahí hicimos una encuesta para ver qué profesores utilizan sus vehículos. Encontramos que 13 de ellos, 2 utiliza gasolina, uno diésel, con distancias que van desde los 100 metros hasta los 64 kilómetros. La electricidad, por su parte, representó 3,75 toneladas de CO2. Eh, este rubro es importante destacar que el colegio se había comprometido en el 2022 reducir su consumo eléctrico 2%. Sin embargo, para este año incrementó un 6%. El gas, por su parte, representó un total de 2,82 toneladas para los distintos tipos de comida que ofrece el colegio. Utilizan el gas para el cocinar. Los residuos representó una cantidad de 1,60 toneladas de CO2. El papel, que es una de las herramientas de los materiales más utilizados en la institución educativa, representó una cantidad de 0,66 toneladas de CO2. Y el mantenimiento, por su parte, representó 0,20 toneladas de CO2 todo el periodo de análisis. Por su parte, aquí se logra observar las actividades que más contribuyeron a la emisión de CO2. Como repasamos anteriormente, fueron el transporte de la electricidad con el 38 y el 24% respectivamente, esas actividades que más contaminaron. Por su parte, se ve que las otras toman valores intermedios y lo que es el mantenimiento representa nada más un 1%. Por lo cual, aquí es importante verificar cuáles son las actividades que más contaminan para desarrollar estrategias para la reducción de esta contaminación. Ahora bien, dentro de los hallazgos clave, dentro de los principales resultados sobre la huella de carbono del Colegio Humanístico, cabe mencionar que las principales fuentes de emisión provienen del transporte personal y del consumo energético eléctrico, lo cual presenta mucha relación con estudios previos de otros investigadores como lo son Rodríguez y Mora en 2021, los cuales dentro de las conclusiones de sus trabajos lograron concluir que las áreas más intensivas en consumo energético y uso de combustibles fósiles eran las que más perjudicaban posteriormente las emisiones de gases de efecto invernadero. También se determinó que la emisión per cápita fue de 0,11 toneladas de CO2 equivalente, lo cual es un nivel considerablemente inferior al promedio nacional, que es 1,7 toneladas. Lo que él sugiere que aunque el colegio genera un impacto ambiental bajo en comparación con otros sectores, aún existen aspectos donde puede mejorar, especialmente con eficiencia, energía y en la gestión del transporte. También cabe mencionar, bueno, la parte de consumo eléctrico, la cual mostró un incremento del 6% respecto a años anteriores, lo que evidencia una brecha entre los objetivos institucionales y las prácticas reales de sostenibilidad. Esto puede estar asociado al crecimiento en la población estudiantil o a un mayor uso de equipos tecnológicos o la falta de mecanismos de monitoreo y control de consumo energético. Ahora bien, ya entramándolo un poco con el metabolismo social, es de gran relevancia cómo este tipo de análisis permitió entender que las instituciones fungen como sistemas que intercambian materia y energía con su entorno, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el colegio refleja un perfil metabólico institucional, la verdad bastante arquetípico de los centros educativos costarricenses, en los cuales los mismos presentan, según otros estudios, una fuerte dependencia hacia la parte eléctrica y un consumo fuerte de eh, combustibles fósiles para la movilidad motorizada del personal, ¿verdad? Y desde la perspectiva de la economía ecológica, las actividades humanas deben evaluarse considerando los límites biofísicos del planeta. Por ello, la medición de la huella de carbono es una herramienta muy importante para integrar dicha dimensión ambiental en la gestión educativa. Y con ello se tiene este apartado de hallazgos clave. Como conclusiones, se encontró que las actividades que más contribuyen a la huella de carbono del colegio son el transporte del personal docente administrativo con un 36% y el consumo de energía eléctrica con un 23%, por lo que estas son las áreas donde las estrategias de mitigación probablemente serán más efectivas en términos absolutos. También se encontró que con 0,11 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona, el colegio desempeña un papel bastante positivo en comparación con el promedio nacional de 0,17 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona. Sin embargo, esto no debe ser un llamamiento a la complacencia, sino a una cultura de mejora continua. También se debe destacar que las instituciones educativas tienen un perfil metabólico particular, donde se muestran altamente dependientes del consumo de energía eléctrica de la red nacional y de los combustibles fósiles para el transporte personal como principales fuentes de emisiones. Por último,
existe una brecha entre la intención de cuidado ambiental y la acción, evidenciada por un aumento del 6% en el consumo eléctrico en contraste con la meta de reducción del 2%, lo cual evidencia una desconexión entre los objetivos de sostenibilidad declarados y las operaciones diarias. Dentro de las recomendaciones, se recomienda establecer alianzas con agencias de transporte para obtener tarifas preferenciales en el traslado del personal docente y administrativo, así como priorizar el parqueo para vehículos de bajas emisiones. En el ámbito energético, se sugiere un plan de recambio tecnológico con el uso de luces LED y valorar realizar una auditoría para identificar posibles equipos obsoletos y reemplazarlos por modelos más eficientes en el consumo de energía eléctrica. También se aconseja mucho crear un comité de sostenibilidad con representación de estudiantes, docentes y personal administrativo, que le dé seguimiento al plan de acción e integre la meta de reducción de la huella de carbono en el plan estratégico. Finalmente, se recomienda publicar un reporte de sostenibilidad anual para comunicar resultados, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y así monitorear la efectividad de las medidas implementadas. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias por la atención brindada. Y estas son las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del indicador.